Muchas gracias. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a poder conocer todo sobre la nueva experiencia de comercio NSE, tanto de Microsoft como Azure. El día de hoy nos acompañan Carlos Obando, Lisette Olivares y Lina Barrios. Podemos arrancar. Hola, buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Ok, bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente. Feliz año para todos. Nos habíamos visto ya desde el año pasado, que fue nuestra última sesión. El día de hoy vamos a volver a repasar el contenido en e-commerce experience, pero sé que el contenido ha sido ampliamente visto, sé que tienen muchas preguntas. Voy a tratar de hacer diferente. Vamos a hacer un resumen de los principales cambios. No vamos a ir a todo el contenido porque estoy seguro que todos ustedes ya lo conocen. Voy a hacer un resumen y vamos a ir a las cosas que primordialmente nos importa, que es ver algunos escenarios y ver algunos ejemplos y sobre todo abrirle la sesión para que ustedes puedan preguntar. Como siempre, les voy a colocar acá en el chat cuáles son algunos de los sitios más importantes, de los sitios de interés que ustedes pueden tomar en cuenta para aprender sobre el tema de e-commerce si es que eventualmente algo les queda pendiente. Acá estoy colocando en el chat todos los sitios que les voy a presentar. El primero, ya saben ustedes, es nuestro Yammer de licensing, donde ustedes eventualmente pueden venir a hacer sus consultas, venir a preguntarnos sobre todo el tema de licenciamiento, cualquier cosa en particular que ustedes deseen hacer, lo pueden hacer directamente a través de acá. El segundo sitio, el sitio en e-commerce experience, este me gusta mucho porque es un sitio que ya está en español para ustedes. Tiene información sobre New E-Commerce, software perpetual, las ofertas por usuario, Azure Plan, etc. El tercer sitio, el sitio de anuncios de Partner Center, donde ustedes diariamente van a encontrar todos los comunicados y todos los anuncios de las cosas que están pasando en el modelo de CSP. Posteriormente, el sitio de operaciones, donde yo les voy a recomendar bastante que puedan descargar esta guía que está acá, la guía de Newcomers, que es básicamente la Biblia donde están todos los temas de Newcomers, cómo funcionan las promociones, qué son las promociones, cómo están funcionando, qué se puede hacer. Hay una parte que me gusta mucho donde hay algunos escenarios de licenciamiento que eventualmente ustedes pueden checar para tratar de entender. La guía es la que estoy presentando acá en pantalla. Vean ustedes que trae tópicos sobre todo lo que tiene que ver con Newcomers. Entonces, si eventualmente quedara alguna duda después de esta sesión, es acá donde ustedes pueden consultar el contenido para que puedan estar atentos a esto. Y el último sitio que les quiero compartir no tiene mucho que ver con esta sesión, pero ahora que vamos a hablar sobre incrementos de precio, recuerden ustedes que vamos a tener dos incrementos de precio. Uno es por el tema de Newcomers, contratos mensuales, que lo vamos a ver más adelante, y el otro incremento de precio, que es este que les estoy mostrando en pantalla. Ese incremento de precio básicamente se debe a un cambio que va a haber ya no por el programa de CSP, sino para todos los programas de licenciamiento en general. Entonces, quien contrate Office y Microsoft 365 en CSP, en la página, en Enterprise Agreement, en PSA, en Open Value, cualquiera de los modelos que se utilicen para licenciar a partir de marzo van a sufrir un incremento de precio, y acá está una página pública para que ustedes puedan compartir eventualmente con sus clientes finales si es que alguno de ellos lo requiere. Antes de comenzar, voy a checar esta guía, que es la que les comentaba, que es la guía que nosotros llamamos la guía operativa de Newcomers, y es importante porque en las últimas sesiones nos hemos estado enfocando en el tema de Newcomers, específicamente lo que tiene que ver con los nuevos contratos, con la vigencia, con las nuevas políticas de cancelación, pero realmente no nos hemos tomado el tiempo para que ustedes puedan ver cuáles son las características que se incluyen en Newcomers. Entonces, es importante que ustedes puedan
entender un poco cuáles son esas características que se van a generar en los nuevos contratos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los cambios importantes que tiene la plataforma de Newcomers en comparación a lo que hacíamos antes? Bueno, una de las cosas importantes es que hoy en día, por ejemplo, si ustedes tienen un contrato de CSP, chicos, ¿será que a los chicos de e-commerce, será que pueden bypassear a la gente que ingresa y que no vengan al lobby y podríamos mutearlos a todos? Estoy en ese detalle, pero por la forma como se organiza, yo no tengo el control, Carlitos, sorry. Pero ya nos están ayudando para poder hacerlo. Dale, no hay Gracias. problema, gracias. Ok, entonces, algunas de las características importantes que tiene Newcomers, y que esto es buenísimo porque son cosas que anteriormente podía ser que eventualmente nos diera dolor de cabeza. Número uno, cuando nosotros estamos contratando Newcomers Experience a través de CSP, anteriormente, si ustedes tenían un contrato y ese contrato terminaba, yo sé que ustedes no utilizan Partner Center, entonces no estaban tan atentos de esto, pero del lado de su mayorista, una vez que el contrato finalizaba, manualmente tenían que venir a asegurarse de que el contrato se cancelara para que no se generara un contrato nuevo. En el modelo Newcomers, ahora tenemos un feature que nos permite dejar encendido o apagado ese feature de autorrenovación, lo que significa es que desde el día 1 yo puedo setear que el contrato se termina y una vez que se termina se deshabilita el servicio para no tener que estar pendiente de eso. La otra cosa importante, y esto se ha pasado muy por alto, pero es algo que es bastante bueno. En el modelo de Newcomers Experience, cuando ustedes contratan licenciamiento, ese licenciamiento se va a asignar automáticamente cuando hacen un upgrade o cuando hacen un cambio. ¿Qué significa esto? Bueno, antes yo tenía 1000 licencias de E3 y cuando contrataba esas licencias de E3, después yo procedía a cambiar las licencias a un E5, pero resulta que como era un producto diferente, yo tenía que empezar a volver a asignar todas las licencias nuevamente. Imagínense lo que es el trabajo de manualmente tener que asignar 1000 licencias. O vamos a pensar un número menor, 100, pero de una compañía de 150 personas manualmente tenían ustedes que ir checando quiénes tenían licencia y quiénes no para hacer esto. Ahora automáticamente se va a hacer la asignación de esas licencias, que es algo que no se hacía antes. Otra cosa importante, y esta me gusta bastante, es que en el tema de los upgrades, antes, cuando yo quería hacer un upgrade, ¿qué tenía que hacer yo? Bueno, si yo tenía un producto de 1 y quería contratar un producto de 3, y vamos a pensar que yo iba en los 6 meses de un contrato de 12 meses, ¿qué me tocaba hacer a mí? Me tocaba cancelar el producto original y volver a comprar por un nuevo plazo otra vez ese producto para nuevos 12 meses. Entonces me tocaba cancelar. A la hora de que yo cancelaba y recompraba, no se respetaba el precio que yo traía, tenía que volver a reasignar los asientos y lo más importante, tenía que empezar un nuevo periodo de 12 meses. En el nuevo formato, ahora yo puedo tomar un SKU y hacer un step up o hacer un upgrade. Simplemente, si yo tengo un contrato de un año y quiero cambiar de 1 a un E3, simplemente hago el upgrade, se me va a cobrar de forma prorrateada ese cambio de producto que yo estoy haciendo de un esquema al otro, y voy a continuar con la vigencia que tenía ese producto. Si ese producto le quedaban 6 meses disponible, eso se va a mantener igual y van a quedar 6 meses para el producto nuevo que estoy contratando. Ya no es como se hacía antes, que tenía que cancelar y volver a recomprar. Este otro, que me gusta mucho a mí en particular, creo yo que es uno de los mejores aciertos de la plataforma moderna de Newcomers, es el tema de los add-ons. Para los que han trabajado con add-ons, se dan cuenta que es algo complicado. Por ejemplo, si yo quería comprar additional storage para el SharePoint, o si yo quería comprar una extensión de correo, o si quería comprar cualquier cosa que yo fuera a cambiar. Si yo iba a cambiar alguna cosa,
o iba a agregar un add-on, lo primero que tenía que hacer yo era, número uno, dentro del portal, irme adentro del producto. Por ejemplo, si ese cliente ya tenía una licencia de Exchange Online, yo tenía que ingresar en el Exchange Online y adentro del Exchange Online me salían los posibles licencias que yo podía contratar. A veces un cliente me pedía contratar una licencia, pero yo no sabía cuál era el requisito para esa licencia, entonces tenía que empezar a buscar a cuál producto le podía aplicar esa licencia, etcétera. Con el tema de Newcomers hay dos cosas importantes que cambian. La primera cosa que cambia es que los add-ons o los attach ya no están dentro del producto, sino que están en el mismo portal como un producto principal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que ingresar dentro de un producto para poder ver las opciones de attach, sino que simplemente en la página principal busco el add-on y cuando yo encuentro ese add-on, automáticamente se me va a desplegar una lista de requisitos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar Additional Storage, yo voy a buscar Additional Storage y automáticamente se me va a desplegar cuáles son los planes que el cliente final debería de tener para poder vender esa licencia. El otro cambio, y este me gusta más todavía, es que a la hora de asignar los add-ons, ahora yo no tengo que vender la base. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si un cliente tenía un Office 365 E5 y quería vender una licencia de Exchange Online Protection, esa licencia, si un partner tenía la base y otro partner era el que quería vender el attach, básicamente el segundo partner le tenía que volver a vender una nueva base para poder colocar los attach. Ya esto no es requerido, sino que ahora un partner puede vender el attach o el add-on sin que necesariamente se tenga la licencia base. Entonces vean ustedes que en esa guía operativa que les comenté hay una serie de tablas que les van a decir no solamente cuándo son los cambios, cuáles son las fechas, etcétera, sino que les van a mostrar a ustedes cuáles son todos esos features que van a poder tener disponibles en el formato de Newcomers. Voy a avanzar entonces con la presentación, como quedamos, vamos a ver los puntos básicos para enfocarnos en las dudas que ustedes tengan y les pido por favor que vayan colocando las preguntas en el chat y yo me voy a devolver un par de veces durante la sesión para que puedan ustedes tener chance para preguntar. Nos preguntan por acá las primeras. ¿Es posible tener vigencias que se cancelan en tiempo de meses? De ejemplo, 4 meses, cancelar licencia. Ya te voy a hablar sobre las cancelaciones. El incremento de precio no afectará a los clientes que ya contratan. El incremento de precios es solamente para renovaciones o para nuevos contratos que se hagan a partir de marzo. La cancelación después de las 72 horas no reciben crédito. No sé, ajá, efectivamente. Y vamos a empezar entonces, ok. Número 1. ¿Cuáles son algunos de los datos importantes para Newcomers? Bueno, el primero, recuerden ustedes que en CSP tenemos dos plataformas. La plataforma de Newcomers, o van a escuchar ustedes como NCE, o eventualmente lo van a escuchar ustedes como CSP moderno, y lo que es la plataforma Legacy, que es lo que hoy en día se viene trabajando. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos plataformas? Bueno, número 1, la fecha de corte. En la plataforma Legacy, cada socio de CSP tiene una fecha de corte entre el día 1 y el día 28 de cada mes. Y ese es el día que se va a generar la facturación. En el modelo moderno, y es importante que anoten esto, hay la fecha, el corte es mes calendario completo. Eso significa desde el primer día del mes hasta el último día del mes, llámese el último día 28, 30, 31. Pero todo lo que se venda dentro de un mes va a ser facturado en el próximo mes. ¿Por qué? Porque la fecha de facturación en el modelo de Newcomers es el día 8 de cada mes. Ese es el primer cambio cuando comparamos Newcomers y cuando comparamos la plataforma anterior. Ahora, esto no debería ser nuevo para ustedes. ¿Por qué? Porque en la plataforma moderna, en la plataforma de Newcomers, ya tenemos todo lo que es software a través de CSP, llámese perpetual o llámese suscripción, todo lo que tiene que ver con el marketplace de third party, lo que son los Azure Reservation y lo que es Azure Plan. Todo esto ya formaba parte de la nueva fecha de facturación y parte de la nueva plataforma de Newcomers.
¿Qué nos queda todavía pendiente por migrar? Bueno, básicamente lo que es licenciamiento basado en usuarios, que son estos productos que están acá, eso es lo que todavía podemos contemplar nosotros dentro de la plataforma de Legacy. Ahora, el modelo de New Commerce Experience empezó a partir de enero 9. Lizeth, cuéntame, no tengo claro si ya ustedes están ofreciendo New Commerce o todavía están en la transición de Legacy a New Commerce. Lo estamos ofreciendo ya, sí. Ok, listo, gracias. Entonces, la plataforma de New Commerce ya está disponible desde el día 10 de este mes, entonces es algo que ya ustedes pueden contratar. Antes de ir a los cambios, porque esto siempre genera mucha duda, vamos a entender cuáles son las dos condiciones que tiene CSP, que son Subscription Term, que básicamente es la duración del contrato, y la forma en la que yo pago el contrato, que es el Billing Option. Vamos a entender cómo está hoy en día y vamos a entender cómo será en el formato de Newcomer. Recuerden, CSP mensualizado no existe. Eso es algo que nosotros decidimos trabajar porque nosotros ajustamos las reglas de Microsoft, pero realmente no es algo que exista. ¿Qué es lo que existe en CSP? Existen contratos de 12 meses, salvo alguna excepción hay contratos de 3 años para Dynamics, pero en general todos los contratos de CSP son contratos de 12 meses y además esos contratos de 12 meses se pueden pagar de forma mensualizada o de forma anualizada. Esta forma de pago es lo que nos hace pensar que CSP tiene contratos mensualizados, pero la realidad es que todos los contratos son de 12 meses. Ahora, vean que en el nuevo modelo se van a abrir las posibilidades. Vamos a tener contratos de 30 días, contratos de 1 año, contratos de 3 años, y esos contratos se van a poder pagar de forma mensual, anual y adelantado 3 años. Entonces, en el modelo Legacy tenemos un tipo de contrato, 2 formas de pago. En el modelo moderno tenemos 3 tipos de contrato, 3 formas de pago. Esa es una de las principales cosas que se cambian en el modelo de CSP New Commerce. Ahora, ¿a quién van orientados los 3 tipos de contratos? Y aquí voy a responder algunas de las preguntas que veo que están en el chat. Número 1, los contratos mensuales son contratos que van a durar 30 días. Esos contratos son 20% más costosos cuando los comparamos con los contratos modernos anuales y de 3 años. ¿Qué significa eso? Que si una licencia tiene un costo de $10 en el modelo anual y en el modelo de 3 años, en el modelo mensual tendrá un costo de $12. ¿Por qué? Porque es 20% más costoso cuando lo comparamos con los modelos modernos. Ahora, voy a hacer una salvedad aquí y sé que puede sonar como pura semántica. Yo no puedo comparar este 20% con los contratos de CSP Legacy. Yo no puedo pensar que CSP moderno es 20% más costoso en comparación de CSP Legacy. ¿Por qué? Porque recuerden que CSP Legacy no tiene contratos mensuales. Entonces, yo no puedo hacer una comparación de algo que no existe. En el CSP New Commerce Experience, yo tengo contratos de 1 mes. En el modelo Legacy, yo solamente tengo contratos de 1 año. Entonces, no sería correcto que yo compare el modelo moderno con el modelo actual. ¿Por qué? Porque los contratos de 1 año, tanto en el modelo Legacy como en el modelo moderno, tienen exactamente el mismo precio, los contratos de 1 y 3 años. Allí no hay ningún cambio. Los contratos mensuales son los que tienen un costo de 20% mayor a los contratos de 1 año, pero yo no puedo comparar esto acá porque acá yo no tengo contratos mensuales. Entonces, no sería correcto decir que el precio de New Commerce ha aumentado. Es comparar 1 año con 1 mes o con 3 años. Aquí es donde yo encuentro la diferencia en precio, pero no comparando con el modelo Legacy porque no tengo una forma de comparar. Ahora, los contratos de 1 mes, es importante, protegen el precio solamente por 1 mes y solamente se pueden pagar mensual. ¿Qué significa eso? Que si yo hago una contratación en enero y yo sigo creando contratos mensuales, en febrero, en marzo, en abril, todos los subsecuentes meses que yo vaya contratando CSP, si es que existe una variación de precio, se me va a aplicar. ¿Por qué? Porque estos contratos solamente protegen el precio por 1 mes. Más allá de ese mes no se protegen condiciones. Ahora, ¿para quién es ese contrato? Para clientes que quieran cambiar las condiciones.
Pero ojo con este concepto. Número uno, yo no puedo cambiar las cantidades de asientos dentro del mes. Entonces, el mismo ejemplo, si esto es un contrato en enero y yo contrato 100 asientos, yo tengo las primeras 72 horas para poder hacer una cancelación o disminuir licencias. Después de esas 72 horas, o sea, del día 3 en adelante, del día 3 al día 30, tengo 27 días en los cuales yo no puedo disminuir la cantidad de licencias de ese contrato. Si yo quiero cambiar cantidades, y ojo, nuevamente, puede ser que suene como pura semántica. Yo no cambio cantidades. ¿Por qué? Porque recuerden que el contrato dura solamente un mes. O sea, esto es un contrato en enero que acabó en enero. En febrero es un nuevo contrato. En marzo es un nuevo contrato. ¿Qué quiere decir? Cada vez de que yo paso de mes, en el caso de suscripciones mensuales, yo tengo que generar un nuevo contrato. Entonces, si aquí yo tenía 100 y aquí tengo 50 y aquí tengo 0, eso no significa que yo reduzca cantidades. ¿Por qué? Una reducción es cuando yo tengo un contrato vigente y varío las cantidades. Pero realmente cuando yo paso otro mes es un nuevo contrato y por ende ese nuevo contrato tiene nuevas condiciones, las cuales puede ser nueva cantidad de asientos. Entonces, los contratos mensuales son para quien mes a mes quiere hacer contratación de diferente cantidad de asientos. No significa que son disminuciones. Ahora, los contratos anuales y los contratos de 3 años son contratos que solamente permiten incrementos. ¿Qué son incrementos? Bueno, incremento es pasar de un número a un número mayor de asientos. ¿Qué es un incremento? Pasar de un contrato mensual a un contrato anual. Eso es un incremento. ¿O qué es un incremento? Pasar de una licencia más pequeña a una licencia más grande. Todos estos ejemplos son lo que nosotros consideramos como incrementos. Entonces, tanto los contratos de un año como los contratos de 3 años van a permitir solamente incrementos. El precio de 12 meses es igual al precio de 3 años. ¿Cuál es la diferencia entre contratar un año y contratar 3 años? Básicamente la protección de precios. El contrato de un año protege el precio por 12 meses, el contrato de 3 años protege el precio por 36 meses. Y la otra diferencia es que los contratos anuales se pueden pagar adelantado un año o mensual, mientras que los contratos de 36 meses se pueden pagar mensual, anual o pago adelantado por los 3 años. Entonces, vean que tenemos 3 tipos de contratos con 3 tipos de condiciones diferentes. Esto es algo que nos ha generado muchas consultas y sobre todo muchas dudas por parte de ustedes. Entonces nos preguntan, hoy ya tengo contratos de 3 años para todo. Vean, a partir del 10 de enero, que empezamos con todo este tema en e-commerce, todos los productos sin excepción tienen contratos mensualizados. Todos los productos, a excepción de Windows 365 por ahora, tienen únicamente contratos de 12 meses. Windows 365 tiene solamente contratos mensuales. ¿Cuáles productos se venden hoy con contratos de 3 años? Hoy solamente Dynamics 3 años. En marzo habilitaremos contratos de 3 años para Microsoft 365 y el resto de los productos por ahora no existe una fecha definitiva para colocar contratos de 3 años. Entonces recuerden, hoy solamente Dynamics tiene contratos de 3 años. En marzo, Microsoft 365 tendrá contratos de 3 años y el resto, IMS Office, Windows 10, Windows 365, Power Platform, ese restante de productos todavía no van a tener contratos de 3 años, no tenemos una fecha disponible todavía. Ok, voy a ir al chat. Veo que Lizeth está contestando algunas de las preguntas, pero vamos a ver si alguien... ¿Ya tienes todas listas, Lizeth? ¿O habrá alguna que no? Estaba justo leyendo ahora una última, entiendo que nos comentan, bueno, esa última de Miguel Ángel, no la recogí. Ok, mira, pero hay 2 cosas que puedo decirte. Número 1, el speech de cómo poder explicar esto, realmente tú no estás perdiendo flexibilidad. Yo sé que puede interpretarse como que están perdiendo flexibilidad, pero realmente para eso tenemos 3 tipos de contrato. El cliente que quiera tener esa característica premium de cambiar licencias de un mes a otro va a tener contratos mensuales
y esos contratos mensuales van a tener un 20% más de costo y protección de precios solamente por un año. Entonces, quien quiera seguir teniendo esa flexibilidad, quien no quiera comprometerse a un contrato largo, básicamente tendrá que pagar 20% más y aceptar que su precio no se va a proteger. Quien quiera comprometerse a un contrato de 1 o 3 años, no solamente va a mantener ese precio, sino que sigue teniendo la posibilidad de poder incrementar esas suscripciones y vean que además como beneficio es protección de precio. Vean ustedes, porque esto normalmente se pasa por alto, pero vean ustedes, si yo en enero hago un contrato de 12 meses con pago mensual, si yo en enero contrato 100 licencias de Office 365 E1, por poner un ejemplo, y esas licencias me cuestan $10, y yo en febrero agrego 100 licencias más, y en marzo agrego 100 licencias más, todas las licencias que yo contrate durante 12 meses se me va a respetar ese precio de $10, recordando que aquí en marzo hay un incremento de 20%. Entonces, ¿cuál es el beneficio de un compromiso? Cuando yo me comprometo a un contrato de largo plazo, el premio o la retribución por ese compromiso básicamente es que el precio se me protege o por un año o por 3 años. Entonces, si el cliente quiere contratar mensualmente, paga 20% más y no protege el precio. Es una decisión enteramente del cliente. ¿Quieres tener flexibilidad? Paga más caro. ¿Quieres tener un compromiso a más largo plazo? Paga más barato y protege tu precio por 3 años. Otra de las condiciones importantes de los contratos de 1 y de 3 años, recuerden que el precio de CSP es precio en dólares. CSP solamente vende en dólares. Entonces, una de las cosas que los clientes a veces pasan por alto, pero que hay países donde esto cobra mucha importancia, como clientes que están en Brasil, en México, en Argentina, que el tipo de cambio es muy volátil. Si bien es cierto, en estos contratos yo mantengo el precio bloqueado, ese bloqueo de precios en dólares. Lo que quiere decir que si el tipo de cambio va incrementando, yo voy a tener que pagar en moneda local mucho más alto. Entonces, cuando yo hago contratos de largo plazo, como contratos anuales o contratos de 3 años, no solamente estoy protegiendo el precio en dólar, sino que básicamente lo que hice es, al pagar por adelantado, impedir que esa fluctuación de la moneda me pueda afectar a mí. Entonces, si se pudiera interpretar como tú lo interpretas como pérdida de flexibilidad, básicamente te estamos dando 3 tipos de condiciones y el cliente define en cuál tipo de condición quiera moverse. Si tú lo piensas bien, es hasta justo que yo no te permita bajar cantidades. ¿Por qué? Porque te estoy dando el beneficio de bloquear el precio por un plazo de tiempo. Te estoy diciendo, de hoy en adelante, todo lo que tú compres por 1 o 3 años, va a ser al precio original, independientemente de que de que el precio esté variándose en los contratos. Entonces también es algo que a veces tenemos que tomar en cuenta, cuáles son los beneficios de uno u otro tipo de contrato. Ok. Hay un cliente que nos está preguntando si el incremento en los contratos mensualizados son de un 20 o de un 40%, porque estamos hablando de 2 alzas de precio. Entonces es importante aclarar que por un lado viene el aumento de precio por producto que va a ser efectivo en marzo, y eso no tiene nada que ver con la nueva plataforma. Eso es un aumento a nivel producto únicamente. El aumento de precio en la nueva plataforma impacta solamente a aquellos clientes que están comprando los contratos mensualizados. Entonces, si un cliente compra un contrato mensualizado después de marzo, sí, va a afrontar aproximadamente un 40%, porque viene el 20% de cambio de precio de producto y el otro incremental premium por estar comprando un contrato mensualizado. Pero digamos que son 2 aumentos totalmente de fuentes diferentes, ¿no? Quien compra un contrato anualizado, por ejemplo, no ve ese 20% incremental premium en el costo de producto bajo Newcomers. Sí, gracias. Déjame te ejemplifico. Número 1, el incremento de precio de marzo no es a todos los productos, es básicamente a los productos que tienes acá en pantalla. Solamente estos productos que tú estás viendo son los únicos que van a incrementar en marzo. Cualquier producto fuera de esto no va a tener ningún incremento. Ahora, me voy a adelantar un poco para esa pregunta a
un slide que tenía anterior y te voy a mostrar un ejemplo. Si hoy en día tú haces un contrato mensualizado, vamos a pensar que el contrato empieza en enero. Si tú haces un contrato en enero, hay dos condiciones. El contrato mensual tiene un incremento de 20%. Entonces vamos a pensar como base que la licencia cuesta $10. Si la licencia cuesta $10, ese contrato mensual debería de costarte $12. ¿Por qué? Porque hay un incremento de 20%. Pero algo a lo que no hemos llegado todavía, entre enero y junio de este año hay un 20% de descuento en los contratos mensuales. ¿Qué significa esto? Que costaba 10, te aumenté a 12, pero te hice un descuento de 20, te volvió a quedar otra vez en $10. Eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta. Entre enero y junio, ese contrato te vuelve a quedar todavía en el precio que tienes actual, no sufrirás un cambio. No de programa en CSP, pero mira este escenario. Aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Entonces, mira este escenario. En enero, la licencia mensual te cuesta 10 porque te aumentaron el 20, pero te descontaron el 20, te volvió a quedar en 10. Eso es en enero. En febrero tiene la misma condición, te sigue manteniendo el costo de 10. En marzo, recuerda, y es lo que te acabo de mostrar en pantalla, en marzo, estos productos incrementan a nivel general, incrementan un 20%, pero es un cambio de producto. Entonces, acá en marzo, como los contratos mensuales no protegen el precio, en marzo ese producto te va a costar 12%. No por el aumento de CSP, sino por el aumento de precio que vas a sufrir en cualquier programa. Ese aumento será en Enterprise Agreement, en el PSA, en la página, en Open, en lo que sea, te va a hacer ese aumento. Ahora, eso es en marzo. En abril te seguirá costando 12, en mayo te seguirá costando 12 y en junio te seguirá costando 12. Ahora, en junio se acaba ese 20% de descuento de contratos mensuales que yo te mencionaba. Entonces, en junio, ahora te aumentó un nuevo 20% más, que para dejarlo en números cerrados, debería ser ahora $14, no 12. ¿Por qué? Porque te están aumentando el 20% de contrato que te habían retenido por una promoción y recuerda que acá en este mes se te aplicó un contrato. Entonces, ¿cuándo te va a aplicar 40% de aumento? Número uno, si tienes contratos mensuales a partir de julio. Y número dos, si tú tienes un contrato anualizado que generas después de marzo o que renuevas después de marzo, ahí te va a aplicar solamente 20%. Entonces, el único caso donde te va a aplicar 40 es contrato mensual que se facture de esa forma a partir de julio, que es cuando desaparecen las promociones. En el mes de enero y febrero, marzo, abril, mayo, junio, no tendrás ese 20% de programa, pero a partir de marzo tendrás ese 20% que es de producto. Entonces, son dos cosas diferentes. Efectivamente, cuando combinas esas dos situaciones después de julio será 40, pero es algo que ya es completamente ajeno al modelo de CSP. Ahora dice, Carlos, y para reforzar ese mensaje que tú estás diciendo, aquí se genera una oportunidad para todos aquellos partners que tienen hoy en día contratos mensuales o anuales dentro de Legacy que están para ser renovados antes de marzo. La renovación deberíamos hacerla en la plataforma Newcomers Experience, contrato anual, facturación mensual, porque así queda bloqueado ese precio y no les afecta el cambio de precio de marzo. Y además aprovechan el 5% que hay en todo lo que es la plataforma de Newcomers contratos anuales. Dale, gracias. Ahora, 3 condiciones importantes y aquí quiero dar una explicación larga sobre esto. Ya sabemos, tenemos botón de autorrenovación, donde básicamente ese botón lo que hace es detener o continuar el contrato una vez que finaliza. El segundo botón es el botón de pausa, ya saben ustedes, el botón de pausa única y exclusivamente es un botón para llamarle la atención al cliente de que tiene que pagar su servicio. El botón de pausa no detiene el billing, significa que únicamente el cliente pierde temporalmente acceso al servicio hasta que vuelva
a poner en orden su pago, pero esto no significa que el pago se detiene. Quiero enfocarme en el tema de la cancelación porque hay 3 escenarios importantes que quiero mencionar. Número 1, las cancelaciones en Newcomers, tanto para contratos mensuales, anuales o contratos de 3 años, las cancelaciones o las disminuciones, cualquier modificación hacia abajo, se va a poder hacer solamente en las primeras 72 horas. ¿Qué quiere decir eso? Día 1, día 2, día 3 tengo derecho a hacer cambios. A partir del día 4 no puedo hacer ningún cambio para reducir cantidades o para reducir o cancelar ese contrato. Voy a ponerles 3 escenarios. Número 1, un escenario anualizado. El escenario comienza en enero, termina en diciembre y tiene pago mensualizado. Entonces, número 1, el día 1 yo coloco 100 asientos. Yo tengo 72 horas para poder bajar esa cantidad de asientos. Tengo día 1, día 2, día 3. Después de 72 horas, yo no puedo bajar cantidades ni cancelar el contrato y tengo que mantener ese contrato hasta la finalización, que sería en diciembre. Ese es el primer escenario. Segundo escenario, y este me gusta mucho porque es algo que no hablamos mucho. El cliente decide agregar licencias en algún periodo del contrato. Acá venimos con 100 licencias y en algún momento del contrato yo decido agregar 100 licencias más. Cuando yo agrego 100 licencias más, vamos a pensar que esto es junio, cuando yo agrego 100 licencias más, estas 100 licencias más nuevamente tienen un periodo de 72 horas para hacer la cancelación o la disminución. La disminución que del total, porque recuerden que ahora ya yo tengo 200 licencias, que son las 100 originales más las 100 que coloqué. Yo tengo 72 horas para cancelar o para disminuir, pero no la totalidad de 200, sino esas nuevas 100 licencias. Si aquí en otro momento del contrato vuelvo a agregar 100, yo vuelvo a tener 72 horas para cancelar esas 100 nuevas licencias. Entonces, cada vez que yo agregue licencias a ese contrato, yo voy a mantener la posibilidad de seguir contando con 72 horas para hacer esa cancelación, pero siempre sobre esa nueva cantidad de licencias, nunca sobre el total, sino sobre la cantidad de licencias que yo voy a estar agregando en cada uno de los diferentes momentos de los contratos. Y esto aplica ya sea para contratos de un mes, para contratos de un año o para contratos de 3 años. Es igual para los 3 tipos de contrato. Ahora, estas son las fechas que estaba mencionando Lizeth. Vamos a hablar sobre todas las fechas. Número 1, la promoción mensual, la que estábamos hablando en el ejemplo. Entre enero y el último día de junio, vamos a tener un 20% de descuento en los contratos de CSP mensuales. Entonces, recuerden, eso es, el contrato aumentó 20%, te aplica un 20% de descuento, lo cual significa que no hay incremento de contrato entre enero y junio. Recuerden que esto no tiene relación con el incremento de precio de producto. La otra promoción que tenemos es para los contratos anuales. Todo contrato anual de CSP Newcomers que se haga desde ahora y hasta el 31 de marzo va a tener 5% de descuento. Significa que todo lo que ustedes hagan entre hoy y el último día de marzo va a ser 5% más económico, independientemente de si es un contrato anual con billing mensual o con billing anuales. Eso es indiferente, simplemente es, hacen contrato anual Newcomers y tendrán un 5% de descuento. Ahora, 2 nuevas fechas importantes, nuevas suscripciones o renovaciones. ¿Qué es una nueva suscripción? Es o un cliente nuevo o un producto que el cliente va a adquirir por primera vez. Cualquier producto que el cliente vaya a adquirir por primera vez va a tener la posibilidad de hacerlo en el modelo Legacy hasta el día 10 de marzo. Entonces, todavía desde hoy y hasta el 10 de marzo, ustedes pueden colocar contratos en el modelo Legacy. A partir de marzo 10, todo contrato nuevo obligatoriamente tiene que ser a través de Newcomers Experience. Ahora, ¿qué pasa con los contratos que los clientes tienen hoy en día? Ya sus clientes tienen contratos con productos actuales y esos productos actuales van a requerir una renovación. Cualquier renovación que se haga desde el 10 de enero y hasta el 30 de junio va a poder, por un periodo más, van a poder hacer esa renovación en el formato Legacy. A partir del primer día de julio,
cualquier renovación que se haga en CSP tendrá que ser mandatoriamente a través del modelo de New Commerce Experience. Entonces, tomen en cuenta esas fechas. Y esta última fecha me gusta mucho. Habíamos anunciado que los incentivos para el modelo de New Commerce se iban a pagar hasta el último día de septiembre, que a partir de octubre, o sea, octubre, noviembre y diciembre, quien todavía contara con una suscripción Legacy ya no iba a tener incentivos. Se publicó en el Partner Center recientemente un cambio donde se está diciendo que los incentivos para Newcomers se van a mantener todavía hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, quien todavía tenga un contrato Legacy van a poder mantener sus condiciones de contrato y sus incentivos hasta el último día de este año. Ahora, un resumen de las fechas. Esto de Newcomer no es algo nuevo, es algo que tenemos disponible desde octubre, donde empezamos con el Technical Preview. Ahí empezamos con todas las condiciones. En enero 10 ya se empezó a comercializar abiertamente el tema de Newcomers, empezó a aplicar el 20% de incremento de las ofertas mensuales y comenzaron las promociones. En marzo, estos son features nuevos que generalmente no hablamos mucho en las llamadas, pero me interesa mucho que tengan en cuenta esto. Se va a habilitar a partir de marzo multi-geo. ¿Qué significa multi-geo? Bueno, significa que si yo es un cliente que tiene un contrato en México y ese cliente contrató 100 licencias de Office 365 E5 y el cliente está en México, pero resulta que la transacción la hizo un cliente que está en México, con un partner que está en México, con un tenant que también está en México. O sea, todo lo que se dio en México. Entonces, toda la contratación, todo el tema se dio en México, no salió de México. Pero resulta que ese cliente final, de esos 100 asientos que tiene disponibles, de esos 50 están sentados en México, podamos pensar que 10 estén sentados en Brasil y vamos a pensar que los otros 40 que me quedan por acá están sentados, vamos a pensar que en Alemania. Entonces, vean ustedes que eso no significa que ustedes van a poder vender licenciamiento para otras regiones. Recuerden, tanto el partner como el end customer, como el tenant del cliente, todo está alojado en México para este ejemplo. Entonces, ¿para qué me sirve multi-G? Bueno, para un tema de latencia y para un tema de compliance. Resulta que los usuarios de Alemania me dicen que por un tema legal en ese país, los datos de ellos no pueden estar en un data center fuera de Alemania. Lo mismo los usuarios de Brasil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, con este add-on de multi-geo, lo que voy a tener es la posibilidad de alocar mis datos en diferentes data centers. Entonces, los usuarios que están en México podrán colocar por un tema de latencia sus datos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México no tenemos todavía un data center. Los clientes o los usuarios que estén sentados en Alemania van a poder hacer la venta desde México, pero esos asientos van a estar en un data center que está ubicado directamente en Alemania por un tema de compliance y por un tema de latencia. Y los clientes que estén sentados en Brasil, a su vez, van a poder mover sus datos a un data center que esté ubicado en ese país por un tema igual de compliance y de latencia. Entonces, a partir de marzo, se va a habilitar ese add-on de multi-geo en CSP. Se van a abrir los contratos de 3 años para Microsoft 365 y este que está acá también me gusta mucho. Para los que han vendido a través de Enterprise Agreement, a través de PSA, se darán cuenta que los beneficios híbridos que tiene CSP no son iguales o no son equivalentes a los que tiene Enterprise Agreement o en PSA. ¿Qué significa eso? Que una licencia de Microsoft 365 vendida en CSP no tiene derecho de hacer downgrade, no tiene derecho de instalar servidores on-premise. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si un cliente en un Enterprise Agreement compra Office 365 E5, como esto trae Exchange Online, básicamente esto le da derecho a instalar servidores on-premise de Exchange. Eso es el Enterprise Agreement más no el CSP. Entonces, el tema de beneficios híbridos como instalación on-premise, como downgrade, como derechos de hacer VDA en data centers locales, todos esos derechos híbridos van a ser colocados en CSP para clientes con Microsoft 365. Entonces, son algunas de las cosas que vienen en marzo. En marzo también termina la promoción
de 5% de descuento de contratos CSP modernos anuales. En julio, todo nuevo contrato de CSP, toda renovación tendrá que ser en Newcomers y además de eso termina la promoción de 20% de contratos Newcomers mensuales. En octubre, esto fue movido para diciembre. En diciembre será el último día que podrán recibir incentivos y en julio del año 2023 será la última fecha disponible para contratar, para poder tener contratos de Newcomers a través del modelo de CSP. Entonces, quisiera a los chicos de Incomex saber si pueden abrir el micrófono, porque veo que tengo muchas preguntas, pero nos queda poco tiempo y quisiera ver si es más eficiente si nos abren el micrófono para cualquier persona que tenga todavía alguna duda. Entonces, no sé si nos abren el micrófono y los que quieran preguntar, por Claro favor, que sí. utilizan el botón de levantar la mano. Y Levantan la manito y yo les voy habilitando el micrófono. Sí, entonces por favor levanten la mano y les abrimos el micrófono para responder las preguntas. Esto por un tema de tiempo. Sé que ya colocaron las preguntas, pero es para ser más eficientes. Ok, veo que tiene la mano arriba, entonces. Si Jara nos puede ayudar, si quieres, ya tienes habilitado tu micrófono. Muchísimas gracias, saludos a todos. Bueno, hice la pregunta por el chat, es conocer si ya la plataforma de Incomex va a considerar estos cambios, de modo que podamos seleccionar cada tipo de contratación según lo que explica. Creo que esa pregunta es directa Está para habilitada. Sí, está habilitada con todos los cambios. Muchas gracias. Steven Castillo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Tengo dos preguntas. La primera, sé que actualmente no existe el modelo mensual, pero hay clientes que están pagando mensualmente. Y hay escenarios donde el cliente requiere que se haga una compra por determinado plazo de tiempo, por ejemplo, 4 meses. Es posible, al igual que en la parte anual, que se extienda 4 meses y que al cuarto mes finalice automáticamente. En ese caso particular, lo que pueden hacer es, hacen un contrato mensual y en el primer mes le mantienes encendida la autorrenovación, en el segundo mes le mantienes encendida la autorrenovación, lo mismo el tercer mes, y a partir del cuarto mes, cuando él autorrenueva, en el cuarto mes tú le apagas el botón de autorrenovación. Entonces significa que mes 1, 2, 3 y 4, mes 1, 2 y 3 se renovaron automáticamente. Al mes 4 tú le apagas la renovación, con lo cual al finalizar ese contrato ya no hay más producto disponible, no tienes que tomar ninguna acción. Pero no se puede hacer por adelantado. Como cada contrato mensual es un mundo diferente, mensualmente tú tienes que ir decidiendo si quieres apagar o mantener el contrato. Ok, y complementando esa pregunta, ¿un cliente dentro de su propio tenant puede tener varios contratos al mismo tiempo? ¿Uno anual y otro mensual? Sí, pero bajo una excepción. Buena pregunta. Tú puedes tener cuantos contratos Enterprise quieras en formato mensual, anual y hasta trianual cuando esté disponible, pero hay una limitante para contratos, cualquier cosa que sea business. Las licencias business, cualquier cosa que llame Microsoft 365 Business, Office 365 Business o Dynamics Business Central, cualquier cosa que se llame business está restringido a solamente 2 suscripciones por tenant. Entonces, cuando sea un producto Enterprise, no tiene limitación. Cuando sea un producto Business o SMB, puedes crear solamente 2 tipos, uno mensual y uno anual, o uno anual y uno trianual, como quieras, siempre y cuando la suma de esos 2 contratos no supere la cantidad de 300 licencias. Ok, y por último, ¿los contratos pueden ser transferibles entre partners para proteger los precios en caso de que un cliente no esté a gusto con un partner? No, recuerda que el dueño del contrato es el partner, entonces cuando el cliente no está a gusto, en el caso mensual simplemente espera que termine el contrato y luego se pasa. En el caso de contrato anual, el cliente tiene que mantener el contrato durante todo el periodo y una vez ese contrato termina, se pasa de partner, pero no hay posibilidad de transferir contratos ni sus derechos. Perfecto, muchas gracias. Dale, con gusto. Dale, Jorleni. Hola, buenos días. Esta es una pregunta que me hizo un canal. Si un cliente me contrata un contrato por un año
y a medio año decide que se va a mover, que no quiere y me deja de pagar, ese cliente final puede irse a otro partner a armar otro contrato. Vamos a ver. Dejarme a mí el contrato botado. Sí, pero yo te recomiendo dos cosas. Número uno, recuerda que cuando tú haces la negociación con el cliente, en ese momento es cuando tú le deberías de comentar cuáles son las condiciones de ese contrato. Si tú te comprometes conmigo un año, no puedes salirte, tienes que seguir pagándome. Y lo que han estado haciendo algunos de los partners es que legalmente se están amparando con un contrato local. Entonces, cada vez que tú le vendes a un cliente, tú si le vendes anual, con contrato mensualizado, tú le entregas un contrato interno tuyo de compromiso de ese año. Si ese cliente no te paga ese año, tú tendrás alguna forma de cobrarle legalmente en el país. Microsoft no puede bloquear que ese cliente se vaya con otro partner. ¿Por qué? Recuerda que para nosotros en CSP, la venta se le está haciendo al partner, la venta se le hace o al mayorista o se le hace al CSP directo. Nosotros no le hacemos la venta al cliente final, eso ya es un contrato privado entre ustedes. Entonces, como Microsoft no sabe la razón por la que tu cliente final se fue, no sabemos si se fue porque te dejó una deuda, no sabemos si se fue porque no le diste un buen servicio, no sabemos si se fue porque era quiebra. Microsoft no puede tomar una acción con esto porque Microsoft no conoce la contratación o los términos directos entre ustedes. Ok. Y puntualmente, solamente también para Costa Rica, otra pregunta que me hizo un canal pensando en cómo va a manejar el tema de la permanencia. En Costa Rica solamente los servicios que son regulados pueden tener un contrato, el cliente final tiene que firmar un contrato de permanencia. ¿Cómo se maneja o se han contemplado legalmente, por lo menos para Costa Rica, que es como se maneja así, si un proveedor de servicios de nube de Microsoft vende un servicio que no es regulado, no puede hacer un contrato de permanencia para ese cliente? Esa pregunta tendrías que hacerla con CELA, pero hasta donde tengo entendido y no tengo ningún conocimiento de derecho, cuando hay una ley en un país, pero tú firmas un contrato entre las partes, en ese contrato tú estás consintiendo una relación particular, aún así esté regulado o no. Entonces, si la ley dice que hay algo que no se permite, pero tú y yo tenemos un contrato, un acuerdo entre partes, eso estaría por encima de cualquier otra cosa, pero si quieres escríbeme después y le hacemos la pregunta a CELA, que es el área de legal de Microsoft. Sí, correcto, sí, porque digamos, sí, existe el contrato firmado, pero igual, como no es un servicio regulado y a mí la ley como proveedor me va a proteger de que te tienes que quedar en el contrato, aunque hayan contratos firmados entre ambos, el cliente en cualquier momento puede decir, el contrato está ahí, pero legalmente no me puedes obligar a quedarme porque no eres un servicio regulado. Pero te escribo por aparte para verlo cómo lo están viendo. Dale. Veo que sigue Michelle. Sí, seguimos con Michelle, por favor. Hola. Eso. Tengo una pregunta. Actualmente, que no me quedó muy claro, ¿hay que tomar alguna acción con nuestros contratos actuales de cambiar? O sea, actualmente los contratos nuestros están mensual o anual. Yo creo que esta pregunta es más para el DISTI. Sí. Los contratos que nosotros tenemos hoy en día, que son los contratos legacy, ¿verdad? Son contratos siempre anuales. Lo único que tienen un modelo de facturación o anual o mensual, pero son todos contratos anuales por concepto. Ok, y entonces yo tengo que hacer algún cambio con ahora mismo o espero ya cuando se finalice esa fecha de contrato. Los cambios vienen para los contratos existentes en el modelo de la renovación, en el momento de la renovación, perdón. Ahora, si tiene un contrato nuevo, ¿verdad? En este momento, entre enero a marzo, colindan ambos, el modelo Legacy y el modelo Newcomers, ¿no? Sí. Y ahí es donde escogemos un modelo o el otro. Ahí venían las sugerencias, ¿verdad? De todo contrato, primero todo contrato nuevo, ya a partir de marzo, debe transaccionarse bajo Newcomers. Pero si usted tiene un contrato nuevo antes de marzo, lo puede transaccionar en el modelo Legacy. Sí, eso me quedó claro. Y la otra pregunta que tengo es, ¿cuál es la penalidad si el cliente necesita obligatoriamente hacer la disminución de las licencias en un escenario de newcomers 12 meses?
siempre va a existir, o sea, lo que no hay es un crédito por cancelación. Entonces, si usted tiene un contrato de 12 meses y cancela o quiere disminuir, digamos, no lo puede disminuir, simplemente usted tiene que seguir pagando, el billing no para y usted tiene que seguir pagando esas suscripciones aunque no la esté usando por el término del contrato. Por eso es tan importante a la hora de escoger cuál es el término del contrato a usar. Si es un empleado flexible o un empleado que no va a estar usted usándolo todo el tiempo, entonces ese debería estar bajo un contrato mensualizado. ¿Por qué? Porque si usted está bajo un contrato mensual, ¿verdad? Al mes, ya usted puede decir, no voy a renovar ese contrato. No es lo mismo que estar en un contrato anual, que si ya al mes ese empleado no está, a usted le toca seguir pagando los restantes 11 meses. Entendido. Gracias. Por nada. Seguimos con Alex Estrella. Gracias. Sí, solamente era para validar. Yo actualmente tengo un cliente que está ya lo moví a Newcomer Experience, pero su renovación es en marzo. Entendería de que al precio actual que tiene, le tengo que añadir un 20% más y por estar dentro de la promoción voy a tener un descuento del 5% en esta renovación anual. Ok. Si su renovación es anterior a marzo, por ejemplo, en febrero 28, renovando. No, es marzo. En marzo, ok. Luego en marzo ya viene una subida de precio por producto. Eso lo tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Usted está renovando. Correcto. Y viene esa subida de precio. Ahora, si al momento de la renovación, ¿verdad? Usted está dentro del periodo de la promoción y usted renueva en un contrato anual, no importa que su facturación sea anual o mensual, pero el contrato anual, usted va a poder aplicar el 5% de descuento de las compras anuales, ¿no? Que existe hoy en día hasta marzo, dependiendo del día. Creo que es marzo 31, Carlos, si me lo recuerdas, cuando acaba la promoción. La mensual se acaba en julio. La anual. El anual en marzo 31. Exacto. Si lo hace antes de marzo 31, tiene el 5% de descuento en los contratos anuales. Ok, gracias. Ahorita puede seguir Pablo Luna, por favor. Ok, gracias. Sí, una pregunta. Tenemos un prospecto que viene trabajando en el esquema Legacy y su renovación es en junio. Viene trabajando con otro mayorista. ¿Es posible que nosotros hagamos el cambio y su fecha de renovación se va a ver afectada en cuanto a que se va a establecer una nueva fecha de renovación? ¿O el cliente se va a quedar con la misma que sería a junio y lo tendría que poner ya en el Newcomers Experience en esa fecha? Vamos a ver, si es un contrato que vence antes de julio, perdón, tú puedes tomar la decisión de si lo quieres renovar en Legacy o si ya de una vez lo renuevas en el modelo moderno. Si la renovación es después de julio, mandatoriamente tendrá que ir en Newcomers Experience. Ahora, si tú quieres renovar antes de la fecha, por ejemplo, para proteger el precio o para cualquier condición en particular, lo que tendrás que hacer para renovar antes de la fecha es cancelar el contrato anterior y crear uno nuevo en el momento que lo necesites. Ok, y no tendría que crear un tenant nuevo, puede seguir trabajando con su tenante existente. No, en el caso particular, ahora entiendo tu pregunta. En el caso de que tu cliente final esté trabajando con otro partner, simplemente lo que hacen es que le envían una liga donde el cliente final te autoriza la entrada en su tenant y tú le puedes empezar a vender licencias del mismo tenant para que no tengan que migrar nada. Ok, gracias. Carlos, y ahí tú mencionaste un punto muy importante de la renovación anticipada. Para el cliente anterior que nos preguntó que tenía una renovación en marzo. O sea, si renueva después de marzo, ya le impacta la subida de precio por producto. Entonces, si hace una renovación anticipada antes de marzo, tiene que hacer la matemática el cliente, pero ahí si la hace una renovación anual anticipada en contrato Newcomers, tiene un año de protección de precio.
Entonces ahí tiene un beneficio que puede analizar, ¿no? Bien, ahorita podemos ir con Mariana Ramírez. Hola, buenos días. Aquí volviendo en ese mismo ejemplo, suponiendo que yo tengo mi base instalada de N cantidad de clientes, si yo ya me pongo a trabajar ahorita para migrar a mis clientes a Newcomers en este mes de enero, prácticamente al hacerlo, la ventaja que yo podría tener es volver a considerar en Newcomers un periodo de 12 meses o de un año para aquellos clientes donde yo me quiero comprometer a ese pago, o puedo heredar la opción de que, por ejemplo, si activé un contrato en junio del 2021, perdón, y vence en este año, al momento de que yo haga ahora en enero esa transición, mi contrato Newcomers va a expirar el día 30 de junio, perdón. No sé Tú si puedes hacer varias cosas. Lo primero es, si tú tienes un contrato todavía vigente y lo dejas vencer y ese vencimiento es posterior a junio, perdón, mandatoriamente el contrato se hace en Newcomers. Si tú hoy a tu contrato le quedan 3, 4, 5 meses de vigencia en Legacy y tú lo migras a Newcomers, se mantiene la fecha original, por lo cual el contrato vencería en la misma fecha. En la misma fecha. Simplemente que tendrías estos 3 o 4 meses en el formato Newcomers. O lo que hablábamos antes, si eventualmente a ti te interesa moverlo a Newcomers, pero le quieres dar las condiciones de Legacy, eventualmente tú hoy puedes cancelar ese contrato Legacy y volver a renovarlo anticipadamente en Newcomers, con lo cual mantienes las condiciones de Legacy y además eventualmente pudieras tener protección de precio ante el cambio de marzo. Entonces, ustedes deciden qué es lo que mejor les funciona, pero lo pueden migrar manteniendo las fechas, pueden dejar que se venza y tendrán que renovarlo en el modelo que esté disponible en ese momento, o eventualmente lo pueden suspender anticipadamente y hacer un nuevo contrato, ya sea en Newcomers para tener los descuentos o ya sea en Legacy para mantener condiciones. Ok, mi siguiente pregunta está orientada en los trials. No lo tocaste creo que en este tema, pero no sé si lo vi contigo en alguna presentación que comentaban que los trials ahora sí no van a caducar, no van a expirar y que en automático se van a convertir como si fuera en una licencia. Ok, los trials tienen 3 condiciones. La primera, en Newcomers Experience, si tú dejas el trial así como está, tal cual, cuando ese contrato termine, automáticamente se va a convertir en una suscripción paga por la cantidad de licencias que tenías en un contrato anual con pago mensual. Recuerda que si eso llegase a suceder, igual tú tienes 3 días de tiempo para poder cancelar ese contrato y que no pase nada. La otra cosa que tiene Newcomers es que recuerda que sigues teniendo disponible el botón de autorrenovación o no. Entonces, si tú haces un trial y de antemano apagas el botón de autorrenovación, cuando ese trial se vence, automáticamente ese contrato se va a deshabilitar y tú decidirás si eventualmente después lo conviertes en un contrato de paga. Pero tienes las dos opciones. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que antes un trial, cuando terminaba, se desactivaba y ahora automáticamente se convierte en suscripción paga, salvo que tú utilices el botón de autorrenovación, lo mantengas apagado y en ese caso sería igual como pasaba antes. Ok, perfecto. Gracias. Siguiente. Ahorita, por favor, Richard Harrison. Hola Carlos, mira, soy Richard de ACG de Chile y tengo una pregunta en particular acerca de algún grado de protección que nos pueda entregar Microsoft hacia nosotros como partners. En el caso, ya explicaste que si un partner, o sea, un cliente nos deja pagar a nosotros como partner, Microsoft en realidad no tiene nada que hacer porque esas son las condiciones comerciales que yo como partner hice con mi cliente final. Pero en el caso que un cliente que él es dueño de su tenant, él vaya y me contrata a mí mis servicios por un periodo, me deja de pagar, por ende yo voy y cancelo los servicios,
este mismo cliente final podría ir a algún otro partner dentro del mismo país o en algún otro lugar y decir, oye, véndeme licencia, y así este partner, este cliente que pueda tener malas prácticas, pueda dejar a varios partners como con este problema de una suscripción no pagada. ¿Microsoft en algún momento podría bloquear el tenant? No, del lado de nosotros no, porque como te comentaba, Microsoft no conoce cuáles son las condiciones. Nosotros no sabemos si el cliente se fue porque no pagó o porque tuvo un problema. Nosotros no conocemos esa relación comercial entre el cliente y el partner, por lo cual no procedería que lo bloqueáramos. Eventualmente, y no digo que vaya a pasar siempre, eventualmente lo que tú puedes hacer es que hablas con tu mayorista tiene un PDM local, una persona encargada localmente, y eventualmente esa persona de Microsoft local pudiera crear una escalación interna advirtiendo que hay un partner que está haciendo esto de forma recurrente con todos los partners para que eventualmente se tome alguna acción, pero por default no hay algo que nosotros podamos hacer porque no conocemos la condición en la que termine ese contrato o no. Ok. Creo que tenemos la última pregunta. Ya nos pasamos un poco de tiempo. Sí, correcto, Joaquín. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Yo quería, la primera pregunta sería, es que de acuerdo a lo que explicaron, nosotros los partners no van a poder ofrecerle a los clientes una protección de precio por 3 años, ¿no? He visto que esta nueva modalidad va a salir después de marzo. Y lo máximo que se va a poder ofrecerles a 1 año y en el segundo año tendrán que renovar al 40%. Recuerda que estás confundiendo términos. Recuerda que el 40% es para contratos mensuales, no para contratos anuales. Contratos anuales, el único incremento que tendrán es de 20% y es de producto. Ese 40% que hablamos al inicio es solamente para contratos mensuales. Contratos que se hagan con vigencia solamente de 1 mes son los que a partir de julio tendrán esa condición de 40%, pero contratos de 1 año y contratos de 3 años te van a proteger el precio durante todo el periodo. Y contratos de 3 años efectivamente se van a dar para Microsoft 365 solamente hasta marzo. Claro, pero nosotros no vamos a poder aplicar ahorita es un contrato por 3 años porque la promoción de los precios y descuentos es hasta marzo. O si va a salir justo a tiempo antes del 31 de marzo para poder hacer un contrato de 3 años. No va a salir antes de que se acabe eso, pero recuerda que el 40% es solo para mensual, así que en contratos de 1 año que tú hagas antes de marzo, se te va a respetar el precio 1 año. De ahí lo que, hacer hincapié lo que mencionaba Lisette. Si tú hoy tienes un contrato que va a vencer después de marzo, lo que eventualmente puedes hacer es suspender el contrato actual antes de marzo, contratar en febrero, y en febrero a la hora de que tú contratas, proteger el precio por 12 meses y bypasearse ese cambio de precio que se va a dar en marzo. Ok, esa es la primera. La segunda, si tengo un cliente que quiere renovar en sí, no quiere moverse en New Common Experience, porque quiere, reservar precio, sí, el precio actual, pero quiere tener la capacidad de cancelarla en cualquier momento del licenciamiento, podría hacer un contrato de CSP Legacy anual y podrá cancelarla en cualquier momento, ya sea una total o parcial del pool de licenciamiento. Todo contrato nuevo puedes volver a generarlo en Legacy antes de marzo 31 y toda renovación la puedes volver a colocar el pedido como Legacy hasta antes de junio 30. Tienes esas 2 fechas para seguir colocando Legacy. Y recuerda, en el caso de que estés participando en el programa de incentivos, recuerda que los incentivos de Legacy se dejan de pagar a partir de diciembre 31 de este año. Ok, pero sí se podría decir, el Legacy se podría aplicando a las mismas reglas actuales, no va a cambiar las reglas de Legacy durante Como te decía, nueva suscripción lo vas a poder hacer en Legacy antes de marzo 31 y renovación hasta antes del primer día de julio. Y bueno, la migración temprana, eso ya lo comentaron, y había un caso, ¿no? Y ya un cliente hizo un contrato entre partner y cliente, lo hizo en noviembre, hasta que todavía no estaba claro el tema del New Common Experience, y ya le dio un precio por ese año, y una de las condiciones es que el cliente puede dar de baja y agregar licencias
con toda la libertad durante ese año, por ejemplo, ese cliente va a quedar, ese partner va a quedar desprotegido. Porque en junio, julio, a él le va a subir el costo del licenciamiento un 40%, porque sí o sí el contrato dice que tiene que permitir la capacidad de agregar o quitar licenciamientos durante ese tiempo. Y ese contrato es en noviembre de 2022. No, recuerda, cualquier contrato vigente de CSP protege el precio por todo el plazo del contrato. Si tú en noviembre hiciste un contrato de Legacy, recuerda que los contratos de Legacy son por 12 meses, así que si tú contrataste en julio, desde julio y hasta el próximo julio tú vas a tener el precio sellado, no te van a aumentar el precio. Aún así en marzo se aumente. En julio te va a incrementar el precio. ¿Por qué? Porque tu contrato se venció y tendrás que hacer un nuevo contrato, pero eso es natural en cualquier programa. Cuando un contrato ese es el contrato. Claro, como tú decías, el tema de CSP es que siempre ha sido contrato anual, pero con pagos mensuales, ¿no? Entonces, yo sí podría todavía tener la capacidad de agregar y quitar licencias durante el tiempo. Tal cual, tal cual. Ok. Listo, amigo, me quedó claro. Dale. Listo, chicos. Un gusto conversar con ustedes el día de hoy. Tengo que retirarme porque tenía una sesión hace 15 minutos. Los chicos de InCommerce les comparten el contenido que hemos visto el día de hoy. Si alguna pregunta queda pendiente, me la hacen llegar a través de ellos y yo se la respondo, o eventualmente la vamos a poder resolver a través de el Jam. Entonces, un gusto hablar con ustedes y que tengan bonito día y bonita semana. Gracias. Hasta luego. Un feliz día para todos.